Buenos días, profesor Camilo, y buenos días, compañeros. Somos Karen Tatiana Vanegas y Angie Paola Cano, y les vamos a exponer sobre los sistemas electorales para la clase de Introducción a la Política. Bueno, los sistemas electorales son un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones y los referendos y cómo estos determinan sus resultados. Los sistemas electorales políticos están organizados por los gobiernos. Dentro de estos sistemas encontramos dos: el sistema mayoritario y el sistema electoral proporcional. El sistema mayoritario eh, tuvo su origen por los parlamentos británicos y se basa en el principio de que la voluntad de la mayoría de los electores se impone sobre la minoría. Este sistema tiende al bipartidismo, ya que disminuye el número de partidos efectivos y beneficia principalmente a las organizaciones partidarias grandes. Dentro de sus ventajas se dice que permite garantizar la construcción de un gobierno y mantener su estabilidad. Hay dos tipos de sistema mayoritario, que son el mayoritario simple, que ocurre cuando un candidato obtiene el mayor número de votos y es elegido, lo que significa que incluso si ese candidato obtiene un nivel bajo, digamos un 25%, es elegido si ninguno de los otros candidatos recibe más votos que él. Y tenemos el de mayoría absoluta, que es cuando se combinan los efectos de dos vueltas en un solo voto de mayoría absoluta. Quiere decir que los votantes votan por un solo candidato, mientras expresan su preferencia por los demás en orden descendente. Si ninguno obtiene la mayoría absoluta en el primer escrutinio, el candidato con menor número es eliminado y computado para ser la segunda opción correspondiente. Sistema electoral proporcional. Se basa en el concepto de ver el Parlamento como un espejo fiel de elecciones cívicas y se busca establecer al menos la igualdad y el peso de todos los votos emitidos por los electorales, en lo que hay más de un ganador y existe un fenómeno. Busca mayor presentabilidad. Busca beneficiar a los partidos políticos pequeños, abogado por un mayor pluralismo y una mayor representación de interés. Esto hace que elija a unos partidos más que a personas y que sea difícil tener una mayoría absoluta, que se hace casi imposible de un partido que obtenga la mayoría de los representantes de la circunscripción. Se aplican dos modelos básicos: representación proporcional completa y representación proporcional limitada del RP. La RP se completa solamente y se da cuando se considera el país entero como una sola circunstancia, creando así el reflejo más estrecho entre los resultados electorales y presentados parlamentariamente. Y en la UE solamente hay dos Países Bajos en el sistema RP completo. Eh, la representación proporcional limitada se da cuando las elecciones tienen un lugar diferente en diferentes circunscripciones y la distribución de los escaños se realiza a este nivel. Quiere decir que este sistema crea una mayor distorsión entre el número de votos obtenidos por un partido en todo el país y el número de sus representantes. Como resultado de esto, cuanto menor sea el número de escaños correspondientes a cada circunscripción, mayor será la dificultad de que se refleje la fuerza relativa de cada partido en la distribución de escaños.
Bueno, como segunda parte vamos a mostrarles la implementación de los sistemas en dos diferentes países. En Colombia se tiene un sistema electoral mayoritario y uninominal, donde el Congreso y la Cámara de Representantes, en cuanto a lo proporcional, tiene asientos restantes asignados sobre la base de mayores. Las vacantes que surjan entre las elecciones generales son ocupadas por los candidatos siguientes del mismo partido. Y el Senado, que es proporcional y tiene una lista cerrada de representación proporcional con asientos restantes asignados sobre la base de mayores restos. Y las vacantes que surjan entre las elecciones son ocupadas por los candidatos siguientes en la lista. Es importante recalcar que en Colombia el voto no es obligatorio. La implementación del sistema en México. México, por su parte, tiene y se basa en un sistema mayoritario para elecciones de presidentes, municipios y representaciones proporcionales para ayuntamiento y consejos municipales. Todas las legislaciones electorales estatales incorporan un sistema mixto, es decir, combinan el sistema mayoritario con el representación proporcional. Para integrar consejos municipales, se elegirá el número de concejales que determina la ley orgánica del régimen municipal y la ley orgánica del Ministerio Federal. Cuando se deben elegir concejales para integrar los distritos metropolitanos, el número de la ley orgánica se rigen en municipal. Se aplicarán las dos disposiciones de esta ley. Bueno, vamos a hablarles sobre las elecciones tanto en México como en Colombia. Las elecciones en Colombia son reguladas y controladas por el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo que prevé la información sobre las elecciones y los resultados de las mismas a los políticos electos a nivel central, como lo son el presidente y el Congreso. Para el Poder Ejecutivo son elegidos tanto el presidente como el vicepresidente en una única votación por un periodo de 4 años por el voto popular directo, utilizando un sistema de segunda vuelta electoral en caso de que el ganador de la primera vuelta no logre más del 50% de los votos a su favor. Y en el Poder Legislativo está compuesto por un sistema bicameral, que es la Cámara de Representantes, que tiene 162 miembros electos por un periodo de 4 años en proporción a la cantidad de habitantes por cada departamento del país. Y por otra parte, el Senado de la República, que cuenta con 102 miembros electos por un periodo de 4 años en circunscripción nacional. Las elecciones en México se pueden dividir en elecciones ordinarias. Se puede realizar cada 3 años, el primer domingo en junio. En ellas se reanudan los cargos de presidentes de la República cada 2 elecciones. 128 senadores y 500 diputados federales. Están las elecciones extraordinarias, se realizan para suplir los resultados de procesos federales ordinarios, inválido por el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación o porque existan falta de axula, renuncia o muerte de cualquiera de los cargos anteriores y los términos de que establezca la ley sean necesarios elecciones de un nuevo titular. En caso del presidente, si se produzca en el primer
2 años de su mandato constitucional, una consulta popular, procedimiento adicional, como en el artículo 300, en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2012, a través del cual se consultan a la ciudadanía sobre una decisión trascendental para el país. Eh, tenemos también dentro de las elecciones en México, tenemos también la revocación del mandato, que es un procedimiento adicional en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019, a través de la cual se consulta a la ciudadanía si quiere revocar el mandato del presidente de la República. Eh, el mecanismo que emplea México en las elecciones, bueno, este se divide en cinco circunscripciones para fines electorales que sirven de base para las elecciones de 200 diputados federales por el principio de representación proporcional. Se divide en 300 distritos electorales, pero además cada conjunto de distritos conforma una circunscripción. La candidatura independiente es un mecanismo de participación ciudadana que se reimplantó en México en 2012 y comenzó su funcionamiento en ámbito local en Zacatecas, Quintana y Quintana Roo en 2013. En México las elecciones se llevan a cabo de manera manual y el voto es secreto y libre. Los comicios son organizados por el Instituto Nacional Electoral, el INE, que es el organismo que instalará 156.000 casillas de votación que serán atendidas por 1.400.000 mexicanos como funcionarios electorales. Bueno, en Colombia, las elecciones regionales o los comicios regionales son aquellos en los cuales el pueblo elige a sus dignatarios regionales y esto es departamentalmente, municipal y distrital. En las circunscripciones en las que se eligen los miembros, se aplicarán el sistema de quociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho quociente y en las que se elige un miembro y la curul se adjuntará a la lista mayoritaria. Colombia tiene un sistema pluralista establecido en la Constitución del 91 y reformado en el 2003 con 12 partidos políticos, los cuales cuentan con personería jurídica vigente por 4 años en caso de que algún candidato logre un escaño en alguna de las partes del legislativo. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 103, enuncia los mecanismos de participación ciudadana como lo son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Posteriormente, el Congreso de la República, con base en su facultad otorgada por la misma, reglamenta estos mecanismos mediante la Ley 134 de 1994 y reformada por la Ley 1757 del 2015. Como último punto, vamos a ver cómo influye el sistema electoral en dichos partidos. Bueno, el sistema
electoral y sistema de partidos políticos en México y Colombia. La evolución del sistema electoral ha sido paulatina. Es una ligada estrechamente al desarrollo de sistemas políticos nacionales. En 1929, bajo la influencia del presidente Plutarco Elías Calles, que fecunda el Partido Nacional Revolución, Revolucionario. La fórmula electoral forma los votos que se producen en escaños, reforma en tendencias y el sistema electoral colombiano asigna escaños mediante el cociente de área de residuos mayores, sin acumulación de votos por partidos. Bueno, gracias por su atención.